Bienvenidos a una edición más de Conexión GT. Soy Richard Shaw, su anfitrión el día de hoy, y me da el gusto tener en el estudio al candidato a la presidencia más joven en este proceso electoral. Se trata del licenciado y embajador Luis Lam. Embajador, gracias por estar con nosotros acá. Mire, me da hasta digo como susto tenerlo, embajador en la ONU. Gracias por estar con nosotros. Mire, embajador en la ONU y todo. Mira, graduado en la Universidad Francisco Marroquín, ¿verdad? Saltó, creo yo, que a la notoriedad cuando usted defendió a la magistrada Ochoa, a la magistrada Dina Ochoa, ¿no? Cuando recuerdo que ella fue incluida en una lista de jueces de la impunidad. Y esto lo tengo que decir yo, no lo tengo que decir usted, pero yo recuerdo que usted logró que la ONU certificara que ese examen y que la CICIG se retractara de esa designación, ¿sí o no? Sí, eso sucedió en el año 2012. En aquel famoso informe que hizo Francisco Alanese en relación y que tituló Jueces de la Impunidad. Y le echó agua sucia a un montón de jueces, violando el artículo 14 y 17 de la Constitución de la presunción de inocencia, sin debido proceso, sin derecho a defensa, los declaró jueces de la impunidad en una medida coercitiva para que dictaminaran como él quería. Oiga, ¿qué fue lo más difícil de eso? Mire, yo creo que la apreciación que yo tuve del análisis del informe Jueces de la Impunidad fue que habían jueces que definitivamente estaban involucrados en temas de corrupción e incluso de temas de narcotráfico. Pero habían otros jueces que simplemente no accedían a las solicitudes o a las peticiones que por algún interés político les hacía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Y como ellos no accedían o no se prestaban a esas solicitudes, tratando de respetar el debido proceso, pues eran incluidos dentro de ese informe. En ese caso fue el caso de la magistrada Dina Ochoa, fue uno de esos casos. ¿Y se retractó la CICIG? La CICIG le tuvo que dar una nota, certificación, donde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala establecía que aquello que se había dicho en ese informe de jueces de la impunidad no tenía ningún fundamento. Oiga, eso es complicado, amigos televidentes y radioescuchas, porque si la CICIG certifica que no tenía ningún fundamento esa afirmación pública de que existían jueces de la impunidad, eso nos pone a pensar que otros muchos jueces que no tuvieron la fortuna de tener un abogado que luchara por ellos, están en esa lista y pueden ser señalados incluso hoy de esa difamación. Porque es lanzar a un juez y a un profesional del derecho a lo que se llama una muerte civil. Bueno, pasó ese tema de los jueces de la impunidad, siguió con su ejercicio público. Sí. Ahora, ¿cómo termina usted en la ONU? Pues después en el año 2016, ¿verdad? Entra el presidente Jimmy Morales. ¿Usted conocía al presidente Jimmy Morales? Yo no conocía al presidente. Dicen en las redes sociales que usted es un gran amigo de Jimmy Morales. En las redes sociales, si ustedes ingresan mi nombre, va a decir el abogado amigo del presidente Jimmy Morales. Y yo he estado aclarando en las últimas entrevistas que yo nunca conocía al presidente Jimmy Morales. Yo siempre vi al presidente Jimmy Morales desde el sillón de mi casa y él en la televisión, como la mayoría de los guatemaltecos en este programa que tenían en uno de los canales nacionales, Moralejas. Jamás conocía yo al presidente Jimmy Morales y lo conocí hasta su segundo año de gobierno, cuando él tiene una problemática nacional con el tema de la CICIG y necesitan un abogado con alguna experiencia en derecho internacional público y que tuviera alguna experiencia en Naciones Unidas. Y como yo había tenido la oportunidad de trabajar dentro del sistema de Naciones Unidas, fui asesor legal para 2 misiones de paz de la ONU en el 2005-2006 en Haití. Era la MINUSTA, la misión de Naciones Unidas para la estabilización en Haití. Y después de eso hice una segunda misión de paz en África, en Sudán, en la misión de Naciones Unidas
para Sudán, que se llama UNMISS, ¿Cuántos años sus fue siglas eso? en inglés, Como... en el 2008-2009. Yo hice 2 misiones de paz como asesor legal, como abogado. Ahí conocí a don Edmond Mulet. Conocí a Edmond Mulet cuando él estuvo como el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, encargado de la MINUSTA en Haití. Ahí lo conocí. Oiga, entonces termina el tema, y ahí entonces, entra el tema como tenía esa experiencia Ajá. en el sistema de las Naciones Unidas, y el gobierno necesitaba un abogado especializado en Derecho Internacional Público y del sistema de las Naciones Unidas, así empiezo yo asesorando al gobierno, al Ministerio de Relaciones Exteriores, con la problemática y la crisis que tenían con el tema de la CICIG. Y pues obviamente considero yo, ¿verdad? Porque es difícil hablar. Ahí había una cosita, ya le había usted doblado la mano a la CICIG, o sea que ya les conocía el lado flaco. Ya sabía yo, ya había yo ganado un caso, digamos, contra anteriormente, ellos, cuando aquellos jueces a nivel nacional estaban aquí tratando de plantear acciones legales en el ámbito nacional. En el caso de la magistrada Dina Ochoa, nosotros lo hicimos en el nivel internacional, directamente en Nueva York, en el centro de la ONU. Y ahí ganamos el caso. Entonces, como ya habíamos ganado ese caso, ya tenía yo esa experiencia, y es donde yo empiezo a asesorar al gobierno de cómo manejar esta situación en el tema de la CICIG. Si usted revisa en el año 2017-2018, esa es mi mayor participación y donde empiezo a tener alguna exposición a nivel de medios en Guatemala. Nos fue bien con el caso, ¿verdad? Para mí creo que los guatemaltecos debemos de ser nosotros quienes debemos luchar por nuestro propio país. Y no necesitamos realmente de una comisión internacional para que venga a sanear nuestro país. Creo que nosotros, los que somos guatemaltecos de bien, podemos hacerlo. Y en ese momento, pues nos había ido bien en la estrategia legal y diplomática del caso, y es cuando el presidente Jimmy Morales, pues es difícil hablar de uno mismo, pero considero yo que en virtud de los resultados que como profesional le ofrecieron chance. Entonces me dijeron si yo quería ser el embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas, puesto que ocupé en los últimos 3 años. Pero ahí estaba un personaje de peso pesado en la Cancillería guatemalteca. Estamos hablando de que el canciller Arenales Catalán estuvo ahí, la familia Arenales y Skinner Cle estuvo ahí. Jorge Skinner Cle fue ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala en el tiempo de Castillo Armas. Fue constituyente y su hijo Jorge Skinner Cle, papá. Papá de Jorge Skinner, era el embajador. Pero claro, ya son embajadores de carrera, más acomodados al sistema, ¿no? Y usted llegó a reemplazar a Jorge Skinner. Yo reemplacé a Jorge Skinner Cle, me fui nombrado embajador en agosto del año 2019, y por supuesto que creo que era necesario un cambio de alguien que estuviera dispuesto a sudar la camisola por el país y a defender la institucionalidad del país, más que la figura, digamos, presidencial, porque ahí sí estaba para mí en aquel momento en juego la institucionalidad, y más que el presidente, del sistema de justicia de Guatemala, porque había una injerencia directa en el sistema de justicia. Bueno, usted llega el tiempo de Jimmy Morales y todavía permanece, tengo entendido, hasta hace un par de años, ¿no? Estuve 3 años como embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas. O sea, 2 años de Jimmy. Estuve 1 año en el gobierno del presidente Jimmy Morales y 2 años en el gobierno del presidente Yamatei. Y renuncié en agosto del año pasado para venir acá a Guatemala. Y entonces ahora viene la pregunta, porque amigos televidentes, lo escuchas, usted mire este joven profesional con una carrera diplomática organizada. Y la pregunta que le hago a todos, ¿y usted qué se le metió por venirse a meter a este corral de gallos rabiosos que es la política chapina? Y decir, no, pues hoy amanecí con ganas de hacer un partido. ¿Y cómo se va a llamar? PIN. Partido de Integración Nacional. No, hoy voy a hacer un partido. Y voy, okay. Así amaneció. No. Dios le habló, le mandó un telegrama. Porque es que en este año estamos hablando de 39 años decidirse a tener un partido.
¿qué lo motiva a usted para convertirse en un actor activo de la política ya criolla? Muy bien, yo estaba en Nueva York cuando recibo la comunicación vía virtual de los fundadores del Partido Integración Nacional PIN, que son dos hermanos, Henry Castillo, que es el secretario general, tiene 35 años, y Luis Castillo, que es el secretario de organización, tiene A uno de ellos 33 años. yo tuve a uno de ellos en el partido, jovencito. Jovencito, Bravo, Luis bravo. Castillo tiene 33 años y dicen, mira, fíjate que estamos creando, estamos constituyendo un nuevo partido político, porque hemos querido participar anteriormente en la política nacional. Sí. Sin embargo, cada vez que nos introducíamos hacia los acercamientos a los partidos políticos, nos decían, sí, con mucho gusto, querés ser diputado, ¿verdad? Querés ir como candidato a diputado. Muy bien, dependiendo del partido, pero ¿qué casilla querés? La primera casilla te vale 3 millones, la segunda te vale 2 millones y la tercera te vale 1 millón. ¿Cuál casilla querés? Y cuando ellos se van acercando a todos los partidos políticos, ahí se encontraron con esta problemática. Y entonces nosotros decimos que árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y entonces, si eso es el inicio de una emergente participación en la política nacional, ¿cómo esperamos que sea el final? Así que me dicen, nos lanzamos a tratar de construir un nuevo partido político, lo estamos construyendo y pues queremos invitarte a que seas parte de este equipo y que puedas integrarte con nosotros. Lo primero que yo les digo es, ¿y a quién más llevan ustedes o quién está detrás de este partido político? Y me dicen, nadie. Lo estamos haciendo con nuestro propio esfuerzo, con nuestros propios recursos, con los recursos del equipo que se está sumando, y por eso te queremos lanzar la invitación. Y yo les digo, miren, me interesa porque realmente pues amo Guatemala, amo el país. Dicen que hay un dicho que uno siempre tiene que tener los pies sobre el país del cual es originario, pero los ojos sobre el mundo, para saber lo que está pasando en el mundo, para ver cómo mejorar las condiciones. Está bonito, hashtag, hay que tener los pies en el país y los ojos en el mundo. Los ojos en el mundo para saber cómo el mundo va evolucionando y cómo yo lo traigo a mi propio país. Entonces yo me doy cuenta, y la experiencia pues diplomática y estando en el seno de la geopolítica mundial, uno va viendo cuáles son los países que van emergiendo hacia un nuevo desarrollo y van trazando una ruta hacia el desarrollo. Y yo digo, es posible en Guatemala. Así que en ese momento me lanzan la invitación, una decisión que no fue fácil para mí, porque estaba en una posición diplomática muy privilegiada, en una posición... yo digo que la carrera diplomática y la diplomacia es más o menos, como pasé un tiempo también como asesor en el ejército de Guatemala, es muy similar a la carrera militar. Hay militares que son generales y hay militares que son soldados. Todos son militares. Los diplomáticos pasa lo mismo, todos son diplomáticos, pero hay diplomáticos que son generales y diplomáticos que son soldados en esa carrera, y hay de embajadores a embajadores. Digamos, un embajador en Washington o el embajador de Guatemala ante el mundo en la ONU es un general, por el poder político y diplomático que tiene, porque en determinado momento hay que tomar decisiones que afectan a todo un país y hay que tomarlas en ese momento. No da tiempo ni siquiera de consultar al canciller o consultar al presidente, que es el jefe de Estado. Por eso es que los embajadores son plenipotenciarios. De repente tienen que tomar esas decisiones. Así que fue una decisión no fácil, dejar una posición muy privilegiada para una aventura política, pero es necesario que las nuevas generaciones se involucren en Guatemala, y yo llevo este lema, que los jóvenes tomen el rumbo y la dirección de este país. Ahora, he estado investigando, un poquito, fui uno de chute, uno de periodistas medio metiche, ahí les cuento. Me puse a escanear al personaje. Y en el Partido de Integración Nacional PIN no encuentro reencauche. ¿Tienen ustedes alguna situación en contra de los políticos viejos? Porque no llevan a ningún político de antes, pues no, al menos que yo conozca,
Porque usted no pega como político, pues era diplomático. ¿Cómo es eso? ¿Reciclados o no reciclados? La utilidad es el principio, todo es válido. ¿Algún candidato a alcalde por ahí que esté repitiendo? Pues, Richard, yo quisiera responder a esta pregunta que yo vengo... Bueno, esa es una ni Sí, pregunta como comentario, pues dígame, ¿qué así es, piensa? pero yo quisiera responderlo de esta manera. Yo vengo de una mamá que creció en Mayuela, Zacapa, y quedó huérfana a los 5 años. Y la familia de mi mamá era tan pobre que no podían tomar nadie a 3 hijos más, así que se los dividieron y una tía dijo, me quedo con la nena. Y a los 12 años le dicen a mi mamá, mi hija ya no la puedo mantener, así que allá en la ciudad la va a recibir otra tía y se tiene que ir a trabajar. Mi mamá viene a la ciudad a trabajar. ¿De qué trabaja una niña de 12 años en la ciudad? Pues, sí, Servicios domésticos, una empleada o muchacha en una casa cuidando niños más pequeños, limpieza, vendiendo dulces en la calle o cualquier cosa en la calle, o lo que le tocó a mi mamá, atender una tienda de barrio. La contrataron para atender una tienda de barrio. Hoy por hoy yo veo niños atendiendo tiendas de barrio y no son los dueños hijos de los dueños de la tienda. Estos niños también son niños que vienen todavía al interior. Y por eso yo estoy seguro que este país no ha avanzado. A mi mamá le pasó eso en el año 68. Estamos en el 2023 y este país no ha avanzado. La pobreza sigue. Así que nosotros decimos, vamos a tratar de incursionar en la política para realmente hacer un cambio en este país. Y todos esos viejos políticos y todos los que han participado en estos partidos políticos que representan la vieja política no han hecho absolutamente nada por ese país. Por eso es que en el PIN llevamos nosotros como pilar el no al reciclaje político. No traemos a nadie, ningún diputado de los que están ahorita actuales, que se quiera reelegir con nosotros. Y no porque no se nos hayan acercado, se nos acercaron varios. Y les dijimos, mira, disculpa, no. ¿Y alcaldes? Y ningún alcalde actual. Realmente nosotros no vemos que este país haya tenido algún resultado positivo en ninguna de las esferas del desarrollo, ni en educación, ni en seguridad, ni en salud. No hay ni siquiera un avance, aunque sea pequeño, en alguna de las esferas del desarrollo como país. Así que el primero que traemos es el rechazo total como postura política a cualquier representante de la vieja política. ¿Llevan ustedes candidatos en el Parlacén? Llevamos candidatos en el Parlacén. ¿Y sí, cuál es su postura frente al Parlacén? ¿Está de acuerdo o no? estoy de acuerdo en el objetivo y en el sentido que tenía la construcción del Parlacén, no lo que ha logrado, porque tampoco ha tenido ningún resultado realmente para la unión de la Centroamérica como tal, que es el objetivo regional del Parlacén, tratar de unificar políticas, tratar de unificar sistemas económicos, de aduanas, que nos permitan hacer una economía más grande. Eso no se ha hecho. Sin embargo, yo creo que sí es posible hacerlo. O sea, usted está en cuenta, sí aprueba el hecho de la existencia de Parlacén, más no su desempeño. No su desempeño, la existencia sí. Necesitamos reforzar la unión entre los países de la región para hacer una economía más sólida y más fuerte, porque entre más grande es el acceso a los servicios, el acceso a la producción, mejor vamos a tener nosotros resultados para la población. Bueno, usted fue proclamado como candidato presidencial en el PIN, en la Asamblea. Okay. La gente tiene que conocer a sus candidatos, pero parte de conocer al candidato, yo soy de centro izquierda, centro derecha, estas son mis filosofías, esto es lo que pienso de la educación. Yo quiero conocer al hombre, Luis Lam. ¿Usted cree en Dios? Creo firmemente en Dios y es es el primer pilar, digamos, ideológico del partido. Pero usted cree en la separación iglesia-estado. Creo en el Estado laico, ¿sí? Entendiendo la laicidad, y yo como sé que usted es constituyente, creo mucho y agradezco mucho a los constituyentes el haber iniciado nuestra constitución invocando el nombre de Dios. Y hago siempre esa referencia porque el Estado de Guatemala es un Estado laico, entendiendo
que no obliga o no promueve específicamente una determinada religión, más no la existencia de Dios como tal. En ese Mas no sentido, niega la así existencia de es, Dios. más no niega la existencia de Dios, porque entonces seríamos un Estado ateo. Ujú. Y Guatemala no es un Estado ateo. Entonces, considero que hay que defender la libertad de religión y hay que promover los principios y los valores, así como lo dice el prólogo de la Constitución, valores éticos, morales y valores espirituales de las personas. A mí me parece tan interesante cómo lograron ustedes incluir Eso un costó. concepto de espiritualidad. Y entonces yo mantengo y sostengo lo siguiente. Para mí solo hay dos tipos de personas en el tema de relación a Dios. Aquellas que creen en Dios y que creen que Dios está por sobre todo, por sobre todas las cosas, y, incluyendo entre todas las cosas la política. Ujú. Y aquellos que simplemente pues no quieren ninguna relación con ningún tema espiritual y que el tema espiritual simplemente para ellos no tiene ninguna importancia. Yo no creo que ese sea el sentimiento de la mayoría de los guatemaltecos. No, aquí hay una profunda. Entonces, bueno, si partimos de la base que usted es un hombre creyente, participa en alguna organización religiosa, es evangélico, católico. Creyente, fui formado dentro de los principios cristianos de la Iglesia Católica, Ujú. muy fuertemente, por decisión personal, por tema de un mejor acoplamiento a la práctica religiosa. Practico el Evangelio, soy cristiano evangélico, esa es la religión que practico en este momento. Sin embargo, agradezco mucho esos cimientos, digamos, de la religión católica que se implantaron en mí, por tema de familia y tema del colegio donde estudié la primaria. ¿Dónde estudió? Estudié en el colegio Eloy Suárez Cobian, en el barrio La Reformita, zona 12, que pertenece a una iglesia católica que se llama Inmaculado Corazón de María, al final del periférico, casi Sí. llegando a la Universidad de San Carlos. Es una Sí. iglesia grande de ladrillo del lado izquierdo. Ahí estudié en ese colegio y creo que, no solo yo, ¿verdad? Creo que el 90% de los guatemaltecos no solo creemos firmemente en Dios, sino que la mayoría practicamos ya sea el catolicismo o el evangelio en el sentido de la mayor parte de la población y por lo tanto creemos que Dios es Jesucristo. Bueno, esto se lo pregunto porque se comenta que usted tuvo una participación directa en la creación de la política de Estado con respecto al derecho a la vida, la familia y todo. Cuéntenos acerca de esa experiencia. No, gracias. Sí, yo fui el precursor. Fui la persona que redactó el documento matriz, el documento mártir de esta política de Estado para defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural de las personas, sobre todo en medio de la pandemia, ¿verdad? Que era tan importante. Esta política nace en un periodo de mi vida, en medio de la pandemia, estando solo en la ciudad de Nueva York por 6 meses sin ningún contacto humano. Así nació. Y la defensa de la familia en un diseño natural, en un diseño biológico y que yo también considero un diseño divino, que es hombre, mujer, hijos. Y esto no rompe con las familias monoparentales, madres solteras, padres solteros, abuelos que se hacen cargo de menores o tíos, ¿verdad?, que se hacen cargo de sobrinos. Eso no rompe con estos diseños. En la defensa de esa estructura de familia, pues pude promover una política de Estado que fue la que lanzó este gobierno en el año 2021. O sea que, y de ahí nace que hayamos sido declarado capital iberoamericana de la vida. Sí, de ahí pues pasa algo muy particular y cuando ya tenemos nosotros una posición muy fuerte en defensa de la vida y la familia, pues yo tomo una posición muy protagónica en el centro y en el seno de las Naciones Unidas, donde se promueve todo lo contrario. Sí, porque ahí la cosa es complicadita. A usted ahí los muchachos están muy liberales. Totalmente opuesto, digamos.
porque lo que se promueve en el seno de las Naciones Unidas y como parte importante de esa Agenda 2030, ¿verdad?, que representa un globalismo político y social, se promueve el aborto como un derecho humano, sexual y reproductivo de la mujer. Y un mal llamado derecho humano, ¿verdad? Porque realmente yo tomo una posición en el seno de la ONU y digo, miren, ustedes pueden creer acá que el aborto es un derecho humano, pero no lo es. Nosotros como Guatemala, y yo la verdad tomaba esto con mucha responsabilidad porque cada vez que hablaba, yo estaba hablando en nombre de los 20 millones de guatemaltecos. Y digo 20 millones porque 17 más o menos millones en Guatemala y 3 millones que viven en Estados Unidos. Entonces cada vez que yo hablaba y que pronunciaba algo, lo decía en nombre del país, en nombre de los 20 millones. Entonces yo decía, miren, ustedes pueden creer en esto, pero Guatemala va a defender la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Y saben qué? No creemos en la ideología de género. Creemos en un diseño hombre-mujer y que cualquier superficialidad usted la puede cambiar. Ahora con los nuevos métodos y cirugías yo podía transformarme en la mujer más bonita del mundo y hasta ganar un concurso de belleza. Pero la interioridad, esa es imposible cambiar porque el ADN no se puede transformar. O sea que en este caso usted se pone una posición políticamente delicada porque la tendencia mundial es hacia promover la ideología de género. ¿Qué opina usted de eso? O sea, eh, las personas pueden hacer con su cuerpo lo que deseen. ¿Cómo lo ve? Yo considero de que la libertad como derecho fundamental del hombre hay que respetarla en todos los sentidos. Y dentro de la libertad también está la libertad sexual. Y siempre que usted ejerza la libertad sexual dentro de la intimidad de su ejercicio, de su sexualidad, pues no hay ningún problema. Y siempre que sea entre adultos y de manera consensuada, hay que respetarlo. Pero de eso a transformar las sociedades y a adoctrinar a los niños, que es lo que está sucediendo en muchos de los países en este momento. A promover la práctica. A promover la práctica y a decirle, yo quiero decirle que mis hijas están estudiando en el sistema escolar en la ciudad de Nueva York, en el tiempo que estuvimos allá, y una de mis hijas de 5 años ya recibía adoctrinamiento en la escuela, donde le decían que ella podía hacer lo que ella quisiera hacer, que no necesariamente era una niña, sino que ella más adelante en su vida iba a decidir realmente qué es lo que quería hacer. Entonces, se hace esa política de Estado para Guatemala para proteger nuestro país y proteger las futuras generaciones, bajo un diseño. Ahora, si una persona ya cuando es adulta quiere ejercer su sexualidad de diferente manera, pues está en toda la libertad de hacerlo. Que nosotros respetemos esa libertad sexual no quiere decir que la debamos aceptar. Que la aceptemos. O sea, ahora, por esto... El respeto es una cosa, la promoción y el reclutamiento es otra. Cuando yo me pronuncio de esa manera en favor de Guatemala, empiezan, digamos, las comunidades y las organizaciones pro vida y pro familia de Iberoamérica a preguntar, ¿y qué está pasando en Guatemala? Entonces les empezamos a contar lo que está pasando, cuál es la política de Estado, cuál es el fundamento, y como yo era quien realizó el documento original, pues tenía toda la facultad y el conocimiento para hacerlo, y entonces es ahí cuando deciden declarar a Guatemala capital pro vida de Iberoamérica, que muchos consideran y critican esto, pero desde otro punto de vista, porque dicen, ¿cómo podemos ser capital pro vida de Iberoamérica cuando aquí ocurren asesinatos y muertes todos los días? Diferente, una cosa pero esas son dos cosas. Esas son dos cosas distintas. Ahora lo que hay que sí reconocer es de que este tema fue presentado por usted al gobierno de Alejandro Yamatei, que le dio trámite para su estudio y luego para su promulgación, ¿no? Sí, el gobierno pues hizo el estudio legal, el estudio político, el estudio social, de si esto era viable en Guatemala y cómo iba esto a impactar. Recibimos nosotros ese reconocimiento y por supuesto que también quiero decirle que en el Partido Integración Nacional PIN esto se convierte en parte de los pilares fundamentales
ideológicos Pero, del por partido. ejemplo, si una persona homosexual quiere entrar a su partido, puede hacerlo. Totalmente. No tenemos ningún ¿Y cuál es su problema. posición respecto al matrimonio gay? Que nosotros no estaríamos cambiando, digamos, la figura, sino que al contrario, debemos de conservar el matrimonio exactamente como se encuentra legislado en este momento, que es la unión entre un hombre y una mujer con fines de procreación Bueno, y de educación. y hablando de temas ya así que la gente le gusta, que la gente le gusta es la confrontación. Bueno, viene un tipo por ahí, viola a las 3 niñas, y usted, con el favor de Dios, es electo presidente, y llega a sus manos el indulto, si primero a Dios se cambia todo ese chicharrón, ¿usted estaría de acuerdo con la pena de muerte? Yo estoy totalmente de acuerdo con la pena de muerte. Es más, le quiero contar que como eh, en mi carrera personal y también diplomática y ahora política, lo que he dicho y conforme lo que yo creo que es lo correcto, lo he hecho. O sea, nunca he tergiversado y nunca he hablado algo que no voy a cumplir. Entonces, en ese sentido, yo tomé una decisión y es el de representar como abogado en el caso de la muerte de Génesis Ishkahok, un hecho que ocurrió el primer día de este año. Una niña de 7 años que fue secuestrada, violada y asesinada. Y en ese caso, como abogado, estamos pidiendo las penas más drásticas para los perpetradores y para los responsables. Y si en el caso de que pudiera ser viable la aplicación de la pena de muerte para ellos, en este caso, como abogado lo voy a pedir, lo voy a solicitar, y si Dios me da la venia de ser presidente de este país, no dudaría un segundo en aplicarla. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros vamos a respetar la vida de alguien que no respetó la vida de un inocente? Y no digamos estos casos tan aberrantes como es la muerte de una niña de esta manera. Nosotros estamos para respetar la vida de la gente honesta, de la gente honrada, de la gente, porque algunos me dicen, pero ¿cómo es? Me dicen, Luis, ¿cómo es eso que te declaras como alguien pro vida, pero estás defendiendo el tema de la pena de muerte? Sí, porque en el tema pro vida es defender la vida de la gente inocente, la gente honrada, la gente honesta. Pero ¿cómo vamos a nosotros a respetar la vida de delincuentes y criminales que no les importó esto? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con más acá con Luis Lam y esas posturas controversiales. ¿Qué me estás haciendo señas? ¿Pagarme ellos? ¿Qué me estás haciendo señas? ¿Cuánto llevamos? No solo pararon. ¿Cuánto llevamos? Bueno, seguimos acá en la entrevista con Luis Lam Hola, mi querido alcalde. Paramos, aquí es que vino mi cuate. Estamos acá con Luis Lam, candidato presidencial del Partido de Integración Nacional, recientemente proclamado, un joven político que dice que no va a recibir ningún reciclado político antiguo, ni candidato alcalde que venga de unas filas ya recicladas de la antigua política. Luis Lam se declara pro vida, se declara a favor de la pena de muerte. Y ahora vamos a hacer algunas preguntas para ir terminando así algo. Yo le voy a decir temas y usted me va a cometer porque ya nos explicó sobre su vida. Ahora queremos temitas, así como llaman los muchachos, los dardos. Bueno, hablamos de la pena de muerte, está a favor, matrimonio gay, que las cosas sigan como están, que en la intimidad cada quien haga lo que quiera. Bueno, vamos a ver, política económica, ¿hacia dónde nos vamos? Liberalismo, socialismo, ¿a dónde? Nosotros nos definimos como un partido político de derecha, anticomunistas y antisocialistas. Bueno, vamos a ver. Ley de monopolios. ¿Vamos a tener una postura del Partido de Integración Nacional a favor de los monopolios o en contra? Miren, vamos a defender la libertad de mercado y creemos que parte de lo que ha mantenido a este país en el subdesarrollo es la continuidad de privilegios para ciertos sectores económicos del país. Queremos romper con todos los privilegios. Queremos realmente hacer una reforma total al sistema económico, que haya libre competencia, pero la libertad para todos.
promover el emprendedurismo, ¿verdad? Creemos que es importante crear las condiciones para que la economía de este país pues, pueda salir adelante. Y eso solo se hace respetando la propiedad privada, respetando la libertad de mercado y respetando cualquier iniciativa que promueva estos principios. Bueno, seguridad. El presidente Bukele ha causado mucha controversia con sus temas de seguridad, ha reformado la ley, pero ha creado en El Salvador una expectativa muy grande y en los países del mundo. Casi 300 días sin homicidios. ¿Qué opina? Creo que es totalmente acertado, digamos, lo que está haciendo el presidente Bukele en el sentido de garantizarle a la población el tema de la seguridad. Nadie, creo que ningún guatemalteco se siente seguro en la calle. Cada vez que yo salgo a la calle, pues considero que puedo ser víctima. No podemos andar caminando libremente en las calles porque podemos en cualquier momento ser víctimas. Considero totalmente desacertado lo que hizo el ministro de Gobernación en este momento, donde ni siquiera aceptó recomendaciones del plan que el presidente Bukele ha estado realizando en El Salvador. No quiero decir que se pueda aplicar exactamente a cabalidad en Guatemala, porque tenemos diferencias en población, tenemos diferencias en territorio, pero imagínense no aceptar ni siquiera recomendaciones para mejorar la seguridad. Creo que fue una respuesta totalmente soberbia, de incapacidad, porque usted está bien que no acepte recomendaciones cuando usted lo está haciendo magníficamente bien y todo está funcionando, pero aquí en este país no hay seguridad. Ahora, hay una cosa, el ministro Barrientos no es que las ha rechazado totalmente, sino que vemos que aquí las condiciones son diferentes en El Salvador. El presidente Bukele tiene una legislatura que le sigue la corriente. Acá usted, el presidente dice una cosa y le salen 40 organizaciones sociales, que el pacto de corruptos, que la no sé qué, que la no sé cuánto. Aquí no se puede, porque es difícil. El presidente Bukele tiene la legitimidad a nivel electoral y a nivel legislativo y la aprobación de la población para somatar la mesa y decir cosas. Es complicado. Imagínense usted, pues, un caso, la masacre, el famoso caso de las muertes en Alaska, o la que llaman la masacre de Alaska. Un soldado ve venir a la gente con machetes enfundados y está viendo que van a quemar viva a una compañera, y entonces, ¿qué hace? Tiene que rodearse ante los comunitarios y decir, sí, machetenme, o les responde con plomo. ¿Lo machetean o le responde con plomo? ¿Qué hubiera hecho usted? Es autodefensa. Es autodefensa. Sin embargo, se llevaron 6 años presos. Y el coronel que ni estuvo ahí, Chiroy, también estuvo jalado. Bueno, eso es una cosa interesante, seguridad, certeza electoral. Para terminar, certeza electoral. ¿Cree usted que el Tribunal Supremo Electoral nos va a ofrecer una certeza electoral? Mire que ahorita acaban de comprar un sistema así mero marciano. ¿Cómo lo ve? Mire, creo que el tribunal ha realizado muchas actuaciones en este momento no muy populares. Y de no certeza del proceso electoral. Hay muchas candidaturas cuestionadas. Hay muchos candidatos en este momento que han sido condenados por delitos de corrupción, de lavado de dinero, de vínculos con el narcotráfico, que tienen procesos abiertos en este momento y que han salido. Pero hable con nombre propio. Que han salido. ¿Cuál es el miedo? No, yo al contrario. Yo hice dos videos específicamente en este punto diciendo, miren, no es posible, esto lo único que devela es que el sistema de corrupción en nuestro país está totalmente afectado. Pero la ley dice que si usted no tiene condena firme, no hay ningún impedimento. 1, y 2, si usted ha cumplido su pena, no hay problema. Entonces... Sí, pero imagínense, ¿cómo es posible que nuestro sistema acepte a personas que están con procesos totalmente... El que castiga es el pueblo con su voto. ¿Sí o no? El que castiga es el pueblo con su voto. Yo estoy de acuerdo con usted que hay un principio en el artículo 113 y la idoneidad, pero esa idoneidad se refiere a la capacidad de ejercer ese trabajo. Por ejemplo, un médico pues, no puede ser magistrado de la corte. ¿Ah? Esa es la idoneidad. Ahora, ponerse a hablar acerca de la honorabilidad, ahí está la ley que dice. Y cito al jurista Francisco Valladares que decía, mire, si no tiene sentencia firme, 1, y
y si fue condenado y ya cumplió su pena, ya tiene restablecida tiene todos sus derechos. Y que el pueblo decida, castigue o premie con su voto, porque eso es así. Bueno, mi querido licenciado, muchísimas gracias por su participación. Esta es la primera, ¿no? Lo espero aquí en abril para que ya lo cuestionen sobre el plan de gobierno, ya cositas más, porque si no los señores de tribunal hasta a mí me van a regañar. Traemos propuestas innovadoras como plan de gobierno, las vamos a hacer a saber en su oportunidad, y que creo que la población va a empezar a notar la diferencia entre un verdadero nuevo movimiento político y un partidos políticos tradicionales de la vieja política. Tan amable. ¿De la vieja política o de la política antigua? Porque también hay una señora que es una vieja política. De la vieja política y de las viejas políticas, ¿verdad? Eso. Porque no solo hay una, hay algunas por ahí que no han hecho mayor cosa por nuestro país. Yo tal vez solo quisiera terminar diciendo que estamos motivando a los jóvenes para que participen, para que se acerquen, para que se empadronen. Todavía hay tiempo para empadronarse y que puedan con su voto, como usted dijo, castigar con su voto a todos los que no han hecho nada por nuestra Guatemala. Bueno, yo me termino esta entrevista con una reflexión. El pueblo es soberano y decide con su voto, castiga o premia a los políticos que se postulan. Usted tiene que hacer uso de ese voto. El llamado que hace Luis Lam a los jóvenes es para que participen. Regularmente vemos las encuestas, pero en esa encuesta el gran ganador es el abstencionismo, el gran ganador es el voto indeciso. Así que usted tiene la posibilidad de hacer que las cosas cambien si usted participa y le otorga su confianza al candidato de su preferencia. La idea es que usted conozca a su gente, la idea es que usted conozca las propuestas y que analice y que también se haga responsable de lo que decide. Soy Richard Show, vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Conexión GT.